Toda esta semana hemos estado estudiando la lección 12, la penúltima lección para terminar este trimestre, terminar también el año e iniciar así un nuevo estudio. La lección de esta semana lleva por título Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Queridos amigos, en este video voy a presentar el bosquejo de la lección que hemos venido estudiando, esperando pues que sea una herramienta que ayude en el estudio en profundizar el tema que ya hemos venido repasando. Sean cada uno de ustedes bienvenidos al repaso, al bosquejo de esta 12ª lección. Creo no hay vuelta que darle para introducir el estudio de esta lección, pues la semana pasada estudiamos la importancia de este libro, la importancia de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Vimos cómo diferentes profetas emplearon el contenido de este libro. Y ahora vamos a ver cómo se utilizó, cómo se empleó Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Partiendo desde nuestro Señor Jesús, quien citó el libro de Deuteronomio, y veremos también lo que escribieron otros personajes del Nuevo Testamento. Este estudio, para hacer algo más práctico, vamos a dividirlo en objetivos, como creo y es costumbre desarrollar en estos bosquejos. En el primer objetivo lo que vamos a ver es precisamente a Cristo y el libro de Deuteronomio. En el segundo objetivo continuaremos viendo lecciones que sacan diferentes personajes del libro de Deuteronomio. Y por último, el apóstol Pablo hace una seria advertencia también utilizando el contenido del libro de Deuteronomio. Con estos tres objetivos vamos a trabajar en nuestro bosquejo. Recuerden que pueden utilizar las diapositivas, están para ser descargadas, y también pueden suscribirse al canal para que puedan ver y compartir estos materiales que se vienen trabajando sobre la escuela sabática. Vamos a desarrollar el primer objetivo de esta lección. Cristo y Deuteronomio. Este es el primer objetivo que vamos a desarrollar. El episodio que estudiamos es el momento cuando Cristo es tentado en el desierto luego de ayunar 40 días y 40 noches. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11 presenta esta historia. Lo interesante en todo esto es notar que Cristo conocía y obedecía las Escrituras. Él sabía muy bien, entendía y conocía lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso, cuando el enemigo le presenta las tres tentaciones, a cada tentación Cristo le responde con un escrito está. Es decir, y la lección aclaraba esto, el Señor Jesús en ningún momento se puso a discutir con el enemigo, sino Él respondió con un escrito está. Así dice la Biblia, esto dice el Señor. A la primera tentación, no solo de pan el hombre vivirá, cuando le dijo, ¿no?, y convierte estas piedras en pan. En la segunda le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación también, escrito está, solo a Dios servirás y a Él adorarás. Estas tres respuestas están en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 8.3, Deuteronomio 6.16 y Deuteronomio 6.13, correspondiente a cada una de las respuestas que Cristo da. Ahora, miren, vuelvo a repetir algo. El Señor Jesús en ningún momento intentó discutir, razonar con el enemigo. El ejemplo aquí es claro. Si la Biblia a algo le dice no, es no. No intentemos argumentar, no intentemos defender, no intentemos poner nuestro parecer. Si la Biblia dice no, es no. Es interesante esto porque cuando el Señor Jesús lanzó una serie de profecías antes de su regreso, Él dijo, hallaré fe en la tierra. Y si damos una mirada al pensamiento, incluso interpretativo de la Biblia, muchos tratan de adaptar la Biblia a su concepto, a su contexto, al contexto de la sociedad. En lugar de que nosotros nos adaptemos a la Biblia, buscamos adaptar la Biblia a nuestra forma de vivir, a nuestro modo de pensar. Y por eso estamos fracasando. Por eso nuestro mundo se está yendo en picada. Porque si bien es cierto, hay un grupo que rechaza a Dios abiertamente, hay un buen grupo que cree en Dios, pero no están dispuestos a someterse a Dios. Al contrario, buscan someter la Biblia a su concepción. Sin embargo, el ejemplo de Cristo es escrito está. La Biblia dice esto, la palabra de Dios dice así, y es así. Yo no voy a discutir, yo no voy a tratar de argumentar, simplemente obedeceré. Cristo no cuestionaba, no razonaba o discutía. Nuestro Señor simplemente obedecía lo que estaba escrito en la Biblia. La confianza en Dios y en su palabra es lo que le dieron a Cristo la victoria. Y por favor, eso les pido que subrayen, anoten, lo graben. La confianza en la palabra de Dios
es lo que a nuestro Señor le dio la victoria en ese momento, porque recuerda, Cristo fue tentado como hombre. Vamos a profundizar un poco más esto el día de mañana en el comentario que vamos a desarrollar en vivo. Ahora, Cristo no solo obedecía las Escrituras, Cristo cumplía las Escrituras. ¿Cómo es esto? Miren, cuando Moisés estaba hablando al pueblo en el capítulo 18, Moisés dice: otro profeta como yo se levantará. Y entre las características que veíamos acá, uno de los papeles primordiales de Moisés fue el de interceder. Recuerden ustedes que el pueblo le dijo: mira, mejor tú intercede, tú media, tú habla con Dios. Nosotros no nos da miedo, no sé, tanto respeto a Dios, tanto temor, pero mejor tú, Moisés, habla. Y Moisés lo hizo. Entonces, uno de los roles que tenía Moisés era la de interceder, la de mediar. El profeta que se levantaría como Moisés no puede ser otro sino el Señor Jesús, quien la Biblia lo presenta a Cristo como el único intercesor, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, cuando Moisés dijo: otro como yo se levantará, ese otro es Cristo. Y no es que solamente yo lo digo o nosotros creamos así. Pedro, por ejemplo, en el capítulo 3, identifica a Cristo como quien cumple esa profecía, porque cuando Cristo está hablando, Pedro está hablando de Cristo, cita las palabras de Moisés. Lo mismo hizo Esteban, Hechos 7:37. Esteban también, cuando está hablando y presentando a Cristo, cita las palabras de Deuteronomio que dijo Moisés. Y Esteban estaba identificando a Cristo como el Mesías, quien estaba cumpliendo esta profecía. Entonces, nosotros podemos concluir que Cristo obedecía, pero también cumplía las Escrituras, y es obvio que Él cumplió todas las profecías que hacían referencia al Mesías. Para los profetas, para los escritores del Nuevo Testamento, solo Cristo cumplía la profecía de Deuteronomio. Entonces, queridos amigos, no hay vuelta que darle. Cristo se sometía, Cristo obedecía la palabra de Dios, y no solo obedecía, su vida fue un fiel cumplimiento de todas las profecías que hablaban y apuntaban al Mesías. Con esto cerramos el primer objetivo. Creo que ha quedado claro la enseñanza de la lección, y ahora vamos a pasar a ver el segundo objetivo, en el cual encontraremos más lecciones de Deuteronomio. Entrando a desarrollar ya este segundo objetivo, vamos a tomar lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Gálatas, pues los Gálatas estaban pasando un problema no simple, un problema que podía ser mortal para ellos. Los Gálatas, los miembros de Galacia, habían caído en una falsa enseñanza, habían abierto las puertas a falsos maestros, y estos falsos maestros, en su mayoría judíos, pues intentaban o enseñaban, mejor dicho, a los Gálatas que ellos podían salvarse obedeciendo la ley. Ahora miren, Pablo aquí utiliza dos casos. El primer caso es aquellos que intentan depender de la ley para alcanzar la salvación. Es decir, ellos quieren salvarse por sus obras. Entonces, a esto Pablo les explica y les dice muy claro en Gálatas 3, versículos del 10 al 14, que estaban perdidos, pues la ley los condenaba a muerte, y es que no podían obedecer. Intentaban, querían, y eso es lo que hacemos nosotros. Queremos hacer lo bueno, queremos obedecer la Biblia, queremos ser justos a los ojos de Dios, pero no podemos. Simplemente no vamos a poder, porque vamos a pecar. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, si tú y yo dependemos de la obediencia para salvarnos, estamos condenados, porque al mínimo pecado la ley nos condena a la muerte. Y si estoy condenado a muerte, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo resucitar por mi propia cuenta para volver a intentarlo, fracasar, muero y resucito, muero y resucito. Yo no puedo, eso es imposible. A ese cuadro Pablo llama la maldición de la ley. Y vuelvo a repetir, el primer caso es este: depender de la ley. Pablo invoca a no depender de la ley para salvarnos, pero sí nos pide estar en la ley. Este es el segundo caso. Estar en la ley significa obedecer la ley, pero no para salvarme, sino porque ya soy salvo y porque, como ya hemos estudiado, obedecer la ley me va a dar una mejor vida.
Entonces, el problema de los Gálatas era que ellos estaban intentando obedecer, depender, mejor dicho, de la ley para alcanzar la salvación. Y Pablo, tomando nuevamente lo que es escrito en Deuteronomio, dice: maldito el que es colgado en un madero, porque la ley lo condenaba. Si hay 2 testigos o más, decía, y ese hombre está en su pecado, pues tiene que morir. Entonces, Pablo lo que les está diciendo es: si has pecado 1 o 2 veces, tienes que morir, y eso es lo que dice la ley. Pero para que tú no mueras, dice Pablo, ya les presenté al Cristo crucificado, Gálatas 3:1. Yo ya les hablé del Cristo crucificado. Entonces, Gálatas insensatos, les dice, Gálatas necios, ¿por qué han retrocedido si yo ya les he presentado al Cristo crucificado, que Él se hizo por nosotros maldición, para liberarte de la maldición a la cual tú solo estabas cayendo porque no puedes obedecer la ley? Entonces, miren, queridos amigos, Pablo está citando Deuteronomio también para ayudarnos a entender que si yo voy a querer salvarme por mis obras, voy a caer en esa maldición. La ley no es el problema, nosotros somos el problema, que no podemos obedecerla. Pero gracias a Cristo, que murió por nosotros, quien cargó con esa maldición para que nosotros podamos ser libres. Por eso, recuerda, y eso es lo que Pablo le pide a los Gálatas, recuerden, la salvación viene de Dios. Y me gusta mucho esta cita que está escrito por el Espíritu de profecía: ninguno, sino Cristo, podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. Esa separación, esa abominación era nuestra. Y recuerda que Cristo cargó con todo eso, haciéndose maldito al morir en la cruz. Recuerda, maldición que nos correspondía. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Aceptar esa salvación, recibir ese regalo, decirle al Señor: gracias, y te acepto como mi Salvador. Sin embargo, aceptar la salvación de Cristo, si tú y yo aceptamos ese don de la salvación, tienen que haber evidencias de que yo estoy aceptando. Tenemos que manifestar frutos de que realmente estoy aceptando esa salvación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es interesante lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículos del 17 al 19. Dios no hace acepción de personas. Y ya leíamos que esa declaración, acepción de personas, se puede traducir como Dios no levanta el rostro. Y explicamos esto en el comentario que publicamos en la semana, que es una declaración que hacían los jueces. Cuando estaban juzgando, los jueces humanos, pues levantaban el rostro del acusado para ver si lo conocía, para ver quién era, para ver si era una persona importante, si era un hombre influyente. Y en base a eso, el juez podía ejercer un juicio, es decir, se dejaba influenciar. Favorecía a unos, perjudicaba a otros. Dios no hace eso, dice Deuteronomio. Dios no hace acepción de personas. Y miren, Primera de Pedro, Reyes, Gálatas, Efesios, Colosenses, son algunos textos que citan la misma declaración de Deuteronomio. Dios no hace acepción de personas. Entonces, si tú dices, si yo digo, amo a Dios, he aceptado a Cristo como mi Salvador, entonces ese amor también debe ser reflejado a toda persona sin distinción alguna, sin ningún tipo de favoritismo, todos. Cuando el apóstol Pedro comprendió la visión del lienzo con los cuadrúpedos, animales inmundos, él entendió que no se trataba de alimentos, él entendió que no se trataba de comida, porque si el Señor prohibió comer ciertos alimentos y ciertos animales es por salud. Entonces Pedro entendió, no, acá mi Señor no me está hablando de alimentos, lo que el Señor me está diciendo es que toda persona necesita de la gracia de Dios. Y él mismo dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, apreciados amigos, si tú y yo hemos aceptado esa gracia, tenemos que recordar que hay un sinfín de personas que no conocen esa gracia
Y tú y yo somos llamados a compartir, así como nuestro Señor, a dar a conocer esa gracia, pero mediante acciones de amor, no solo en palabras, no solo en sermones, no solo con mensajes, que es muy válido, también con acciones. Y eso es lo que Dios nos ha encomendado. Muestra amor, trata con amor, muestra misericordia a toda persona sin hacer acepción. Entonces hemos visto aquí cómo el Nuevo Testamento, Pablo y otros personajes han empleado las escrituras de Deuteronomio para validar, para consolidar sus enseñanzas y continuar adelante con la predicación del Evangelio. Vamos a ver ahora el tercer objetivo. En este último objetivo vamos a encontrar una seria advertencia. Antes de desarrollar esto, he estado notando algunos errores con los textos. Les pido por favor disculpen y ustedes puedan ayudar a corregir esos errores con las diapositivas que tienen para descargar. Bueno, haciendo esta pequeña aclaración y la disculpa correspondiente, continuamos con este último objetivo. Trazamos esta línea de tiempo con estos objetos. Miren, tenemos tres momentos acá, tres revelaciones, por así decirlas, que son progresivas, no diferentes, ¿ok? Primero con la Torá, luego tenemos el Antiguo Testamento y por último la Santa Biblia. ¿Qué quiero dar a conocer acá? ¿O qué quiero que entiendan, por favor, es esto? Con la Torá, es decir, con los primeros 5 libros que escribió Moisés, de las cuales la ley, digamos, es la que resalta, el pueblo de Israel estaba teniendo una naciente revelación de Dios. Estaban comenzando a conocer, porque se habían olvidado siglos de esclavitud en Egipto, pues les había hecho olvidar quién era Dios. Entonces, con estos libros, los israelitas estaban teniendo una revelación que comenzaba a nacer, comenzaba a desarrollar de quién es Dios. Y todo lo que involucra, por supuesto, la ley, el pecado y todo eso. Pasaron los siglos y encontramos ya el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino a esta tierra tenía como texto la Septuaginta, una versión que contenía pues los libros del Antiguo Testamento. Aquí podemos decir que la revelación que tenían los judíos era una revelación más amplia en comparación a lo que tenían los israelitas con la Torá. Es decir, la revelación de la verdad, la comprensión de la verdad es algo progresivo. Comenzaron con la Torá, ahora tienen todo el Antiguo Testamento. Y en nuestros días, pues, la revelación es aún mayor, porque nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos una revelación mucho más grande, no diré una revelación más o una revelación completa, pero sí tenemos una revelación aún mayor de Dios, del plan de salvación. Ahora comprendemos muchas cosas más que los israelitas de la Torá, por ejemplo, no entendían. Entonces, teniendo esta progresión de la revelación de la verdad, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, Pablo nos dice: si los judíos y los israelitas en el tiempo de la Torá ya conocían las consecuencias de jugar con el pecado y rechazar la gracia de Dios, y sabían que las consecuencias eran la muerte, ponte a pensar, dice Pablo, nosotros que tenemos mayor revelación, no solo el Antiguo Testamento, sino a Cristo, tenemos mayor luz, las consecuencias de nuestra rebelión será mayor. Y la lección acá nos ayudaba a entender que si nosotros rechazamos la gracia de Dios, conociendo todo esto, si nosotros rechazamos el amor de Dios, viendo todo esto, entonces yo no tengo excusa. Y peor aún podría decir acá, no solo teniendo la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino teniendo el espíritu de profecía, que no es un Nuevo Testamento, que no es un añadido a la Biblia, sino son libros que profundizan en la Biblia, que dependen de la Biblia. Entonces yo no puedo decirle al Señor: Señor, yo no sabía. Ay, caramba, Señor, yo no entendía. Todo tipo de rechazo a Dios deliberadamente o por ignorancia no va a ser para mí excusa, no va a ser justificable. Y acá, queridos amigos, por favor entiendan algo. Ahora
gracias a la tecnología, por ejemplo, yo tengo acceso a diferentes versiones de la Biblia. No solo versiones de la Biblia, tengo acceso a los libros del Espíritu de Profecía en todos los formatos. Yo no puedo decirle al Señor, caramba, Señor, no sabía, a menos que vive en una zona remota donde no hay acceso, que es real, pero es muy difícil, porque si tú estás escuchando esto es porque tienes acceso al internet. Entonces yo no le puedo decir al Señor, caramba, Señor, yo no sabía, yo ignoraba. No, porque la información, el conocimiento está a la mano. Por eso Pablo dice, si ya en ese tiempo el juicio de Dios era severo para ellos, ahora que hay más luz, ahora que hay más comprensión, yo no puedo excusarme. Y tienes que someterte a las consecuencias de tu descuido, a las consecuencias de tu ignorancia, a las consecuencias de tu rebelión. Querido amigo, esto es algo serio. Esto es algo serio. Y miren, acá vuelvo a repetir el caso que vimos anteriormente. Si yo intento ganarme los favores de Dios creyendo ser buena persona, estoy perdido. Estoy perdido. Porque no me salvan mis obras, mis acciones, no me salvan los adjetivos buenos que me puedan dar las personas, me salva Cristo. Y toda clase de distorsión a eso, pues es rechazar a Cristo. No digo que debemos de saberlo todo, no estoy diciendo que tienes que conocer y entender todo, no, pero estamos en un proceso de crecimiento y tenemos que mantenernos en ese crecimiento. Entonces la advertencia que nos da Pablo es esa, hablando a los Gálatas y también ya en el libro de Hebreos, Pablo nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, si a pesar de tener tanta luz, de tanta facilidad, yo sigo rechazando y empecinado en no querer hacer las cosas como Dios me pide, las consecuencias van a ser terribles. La lección decía, en vista de lo que habían recibido en Cristo y de que conocían la gran provisión hecha en favor de ellos, en favor de nosotros, el Señor, quien dijo, mía es la venganza, juzgará a su pueblo por su apostasía e infidelidad. Al fin y al cabo, Él había juzgado a los antepasados de ellos que no tenían lo que tenían estos judíos del Nuevo Testamento y lo que tenemos nosotros, el pueblo remanente, el pueblo que espera el regreso de Cristo. La revelación más completa del amor de Dios manifestada en la cruz. Entonces, básicamente, Pablo está diciendo, están advertidos. Querido amigo, no tentemos a nuestro Señor. No caminemos en el descuido. Aprovechemos el máximo para estudiar, seguir aprendiendo, compartiendo, pero sobre todo, el mensaje aquí es, depende de Dios, confía en Dios, confía en su palabra, hazte amigo de Él, relaciónate con Dios y no dependas de tu capacidad, porque si lo haces, entonces estás rechazando a Dios. Y ahí sí, tristemente, qué cosa horrenda será caer en las manos de Dios. Querido amigo, dependamos de Dios. Esa es la advertencia que nos dice Pablo. Eso es lo que está escrito en el libro de Deuteronomio. Y que el Señor nos ayude a seguir desarrollando mayor confianza en nuestro Señor. Ya entrando a la parte final de este bosquejo. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esta lección? Pues número 1, confiar y obedecer la palabra de Dios. Cristo lo hizo, hagamos también nosotros. En segundo lugar, lecciones prácticas que hemos visto en el libro de Deuteronomio, incluyendo el amar a todos sin acepción a ninguna clase de persona. Y por último, no rechacemos la gracia de Dios. No dependamos de nosotros, sino aprendamos a depender de nuestro Señor. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer con todo lo que hemos estudiado? Algo simple quisiera compartir con ustedes. En nuestro culto personal, familiar, consideremos toda la Biblia en su totalidad. Recordemos que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es para nuestra salvación y para salvación de las personas, toda la Biblia, y no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Y a esto me refiero, pues invitándoles a estudiar la última lección de nuestro trimestre, la resurrección de Moisés, un gran tema
del cual espero poder publicar también el bosquejo de esa lección. De esta manera, queridos amigos, cerramos el bosquejo de esta penúltima lección, agradeciéndoles por seguir acompañándonos hasta aquí. Por mi parte, me despido deseándote muchas bendiciones y con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga.